rápidamente vamos a hablar sobre síntomas de decadencia en una iglesia. ¿Qué es lo que hace que una iglesia pueda entrar en decadencia? Bueno, pues son muchas cosas. Sin embargo, vamos a enlistar en este video cinco puntos, 5 aspectos, 5 síntomas que pueden hacer que una comunidad de fe, que una congregación, que una iglesia pueda entrar en decadencia. Vamos a ser muy puntuales. Bien, vamos al primer punto. La iglesia tiene el llamado de hacer visible el reino de Dios mediante sus acciones, mediante su testimonio. Está llamada la iglesia a pues impactar al mundo y llamarlo al arrepentimiento, ¿no? Esto fue lo que hicieron los profetas en el Antiguo Testamento y no es la excepción para la iglesia. Entonces vamos a partir de esa base en el que la misión de la iglesia es predicar el evangelio y dar testimonio de la luz de Dios al mundo. Mateo 5:14 dice que nosotros somos la luz de este mundo. Pero también les invito a revisar algunas citas bíblicas. Les invito a revisar Filipenses 2:15. Filipenses 2:15 dice de esta manera: para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. Entonces, la misión de la iglesia es ser luminaria de este mundo. Claro, la iglesia tiene más objetivos, pero es el principal de ellos es alcanzar a los perdidos y llamarles al arrepentimiento. Y la iglesia se desvía cuando olvida este mensaje. Este es el mensaje de la cruz, o la teología de la cruz. El negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguir a Jesús. Esto es reiterado en los menos 3 evangelios, lo podemos encontrar: Mateo 16:24, podemos encontrar en Lucas 9:23 y en Marcos 8:34. Entonces es importante, es la teología de la cruz. La predicación de la iglesia es cristocéntrica y es teológica, es una teología de la cruz. Pablo habla de que para los que se pierden la palabra de la cruz es locura, mas para nosotros es poder. Pues este es el mensaje que ha impactado al mundo y que ha logrado cambiar y conmover a este mundo, la teología y el mensaje de la cruz. Pero bueno, pues algo de lo que hace que una iglesia, una comunidad de fe entre en decadencia es cuando se cambia este mensaje de la cruz por grandes retóricas muy interesantes de diversas temáticas humanas que son quizá, podemos decir, que reales, que sí suceden. Se habla mucho sobre aspectos ahora de humanismo, se habla de aspectos de psicología, y a veces los púlpitos cristianos se convierten más bien en foros, una especie de foros en los que ya no son predicadores, sino ya son oradores, ya son conferencistas. Ahora ya no se llama predicadores, ahora ya se anuncian los grandes eventos cristianos como conferencista fulano de tal, conferencista fulano de tal, ¿no? Comparándose a un foro, pues, de gastronomía, un foro de medicina, un foro de cualquier otra disciplina humana. Así se ha estado manejando los últimos años, con el afán de hacer una comercialización del evangelio. Pero el problema es que el mensaje de la cruz pues va en descenso. Se ve afectado pues, la humildad del evangelio, con el que siempre debe ser predicado con una gran
humildad y pues se intercambia por el gran espectáculo que pues ofrecen los grandes foros, las grandes convenciones cristianas. Dice 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3 de esta manera: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír o una inquietud de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Bueno, pues es bien sabido que muchos cristianos de hoy se alimentan de los famosos congresos, de los famosos eventos y pues hacen, o al menos antes de esta pandemia tan terrible, pero lo volverán a hacer, los grandes conferencistas cristianos, los grandes predicadores, pues viven de las multitudes, ¿no? Y entonces no van a renunciar por un pequeño púlpito, no lo van a hacer. El mundo finalmente en algún momento recuperará su cauce que venía teniendo y volverán a las grandes multitudes. Pues una iglesia entra en decadencia cuando intercambia o cambia el mensaje de la cruz por los grandes conferencistas o las grandes conferencias, los grandes eventos, las grandes retóricas, temas que son interesantes, que son innegables, por supuesto, pero que tienen que ver más con la psicología, tienen que ver más con el humanismo, tienen que ver con los famosos temas de actualidad y se olvida el mensaje central, que es el mensaje de la cruz, el mensaje del arrepentimiento. Dice Pablo que Dios ha querido cambiarnos, que Dios ha querido transformarnos, que Dios ha querido dar a conocer su poder mediante la locura de la predicación. Sin embargo, bueno, pues estamos en un tiempo donde si viviéramos en los tiempos de Pablo, se imitaría a los epicureos, a los gnósticos, a los platónicos que daban, a los socráticos que daban grandes discursos de oratoria muy elocuentes. Bueno, estamos viviendo algo semejante en nuestros días. Otro punto es que se entra en decadencia cuando dejamos de dar ejemplo a los demás, cuando el evangelio simplemente es una especie de socialización entre nosotros o es compartir cosas por Facebook, darle compartir porque es una frase bonita, porque es un texto bíblico, mandar algo simplemente al WhatsApp y se vuelve algo meramente social. No, estamos llamados a dar un ejemplo vivo, dar un ejemplo con nuestra conducta directamente. Los demás necesitan ver en nosotros un ejemplo vivo de que el evangelio es real en nosotros. Le invito aquí a Primera de Timoteo 4:12. Primera de Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Pablo le dice a Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes. Pablo estaba interesado de que vieran en Timoteo un ejemplo visual, un ejemplo vivo, un ejemplo directo. Y en Primera de Corintios 11:1 también dice Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo no era solamente un cristiano social, un cristiano de ocasión, sino que Pablo estaba invitando a la comunidad a mirar su conducta, mirar sus palabras, su comportamiento sin ningún reparo, y nos invita a ser un ejemplo de él. Así nosotros debemos ser referencia para los que escuchan de nosotros el evangelio. No solamente un evangelio social, un evangelio de domingo, sino que principalmente en nuestras familias, ¿verdad? Esa es una queja muy recurrente de muchos, pues sobre todo jóvenes, ¿no? Que se quejan de que los papás en la iglesia son una cosa y fuera de la iglesia ya son otra cosa. Debemos dar ejemplo dentro y fuera. Por supuesto que no me refiero cuando los muchachos quieren chantajear por este aspecto y tratan de manipular por ese lado. Hay que descartar esa idea,
pero a lo que vamos es que una iglesia puede dejar o puede dejar el camino antiguo o entrar en una decadencia espiritual cuando deja de dar un ejemplo vivo. Sobre todo sus líderes y su membresía tienen que ser un ejemplo vivo para los demás, no solamente de palabras. El Evangelio entonces no solamente son eso, no solamente son palabras, sino una serie de comportamientos, de reacciones, de conductas que los demás puedan observar y puedan referenciar e imitar. Bien, otro punto con el cual una iglesia puede entrar en decadencia es que esto sucede cuando exaltamos o idealizamos a famosos predicadores, prácticamente los elevamos a los altares y ponemos sus opiniones, ponemos sus enseñanzas al nivel de la misma Biblia. Es más, escuchamos a los famosos predicadores, ¿verdad? Sean de la denominación que sea, y se vuelven tan importantes para nosotros, se vuelven como un punto de referencia absoluto, que se nos olvida revisar en la Biblia si realmente es así como lo están enseñando. Se nos olvida examinar su enseñanza. En 1 Tesalonicenses 5:21, Pablo nos dice que examinemos todo y retengamos lo bueno. Pero como los elevamos a los altares prácticamente, como en la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces lo que dice fulano, lo que dice tal predicador, como es famoso y como tiene mucho tiempo que lo escucho, como tiene muy buena reputación, entonces se vuelve ya una figura absoluta. Y se nos olvida a veces la misma Biblia, ¿no? Cuando Pablo estuvo en Berea, los benedenses, a pesar de que era Pablo, dice la Biblia ahí en el libro de los Hechos, parece que es el capítulo 16, 17, dice que los berenenses revisaban, ¿verdad?, la escritura, estudiaban las escrituras para pues analizar, examinar la enseñanza de Pablo. Pablo no se molestaba, no se inquietaba por esta actitud, antes bien pues parece ser que la reconoce y se alegraba por ello. Pero ahora tenemos una serie de grandes predicadores famosos e intocables para muchos cristianos, que se vuelven auténticos ídolos, se vuelven más importante que la misma Biblia. Y lo que enseñan eso, y cuando que enseñan alguna cuestión, y si se les contrasta en la iglesia con ciertos argumentos, yo lo he visto, bueno, pues empiezan a pelear como gatitos panza arriba, tratando de defender a sus ídolos como buenos borreguitos, eh, tratando pues, de que finalmente sus ídolos tengan la razón, aun cuando se les demuestre lo contrario. Bueno, pues los cristianos borregos, los que no analizan a los famosos, pues bueno, pues simplemente creen todo a ciegas, convencidos de que están aprendiendo una enseñanza totalmente fundamentada. Hay que ver que Pablo dice que examinemos todo y que retengamos lo bueno. Ciertamente en muchas de estas figuras famosas hay cosas bastante buenas. Sería un extremo negar que algunas de estas figuras, sin mencionar ningún nombre, por supuesto, para guardar una ética en este video, tienen enseñanzas realmente muy buenas y tienen predicaciones que a todos nos gusta y nos ha ayudado en algún momento de la vida, en nuestro andar espiritual. En otras ocasiones nos dan ciertamente entendimiento sobre algunos pasajes bíblicos, alguna enseñanza que nos aclara bastante bien un aspecto, nos ayuda a aclarar bien algo de nuestras inquietudes. Creo que sí, creo que es bueno, efectivamente, es innegable, ¿verdad?, que debemos escuchar pues un poco de todo, escucharles, pero siempre apegados a la palabra de Dios, examinarlo todo.
ahí en 1 Tesalonicenses 5:21 debemos ponerlo por delante. No se nos olvide, ¿no?, que también ellos son hombres y están sujetos a errores, como cualquier mortal, pues también se pueden equivocar, y bueno, debemos estar alerta de ello. Si se equivoca uno de ellos y tergiversa o se tropieza en algún punto doctrinal, y nosotros no lo examinamos y nosotros nos comprometemos al 100% con estos predicadores, pues también nos van a llevar al error. También esto corre el peligro de que por exaltar tanto la enseñanza de estos famosos, a veces pueden menospreciar lo que se les da en sus iglesias, a los congregantes. Dejan de escuchar a sus predicadores, a sus pastores, a sus ancianos, pues porque ya el famoso pues ya dijo esto, y dejan pues de lado el alimento vivo para comer alimento enlatado, y a veces, no siempre, pero a veces puede estar ese alimento ya en mal estado. Mucho cuidado con eso, porque una iglesia o un cristiano quizá puede entrar en decadencia espiritual cuando uno de estos grandes famosos se vuelven ídolos para ellos. Y un tercer o cuarto punto, ya no sé cómo lo estoy contando, creo que es un cuarto punto, y último, es que nos podemos extraviar, o una iglesia se extravía cuando la liturgia se vuelve más bien un show dirigido para dar gusto a los asistentes, y se vuelve una competencia, ¿verdad? Nosotros, en nuestro caso, pues varias veces me llevó a tocar que algunos congregantes que se iban a otras iglesias, pues hablaban de lo espectacular que veían 20 músicos en el escenario, como si fuera el teatro, ¿no? Y pues que si había luces, que si la nave era del tamaño casi del Estadio Azteca, que si había música de este tipo, que si la música y el culto duraba 4 horas y con nosotros solamente 2 horas. Entonces, las liturgias de hoy en día a veces me da la impresión de que es una competencia, ¿no? De que decimos, o las iglesias dicen, yo tengo la mejor liturgia, aquí sí se toca lo actual, o el otro extremo, pues aquí somos conservadores y la música moderna no sirve. Entonces son grandes extremos que tenemos que tener cuidado de un lado y de otro. A veces también la liturgia da la impresión que en los supermovimientos o las mega iglesias, pues es también casi a veces un show. Yo he escuchado gente que me ha dicho, bueno, yo tuve un maestro de música que me decía, voy a tal lugar, no voy a decir el nombre, por supuesto, voy a tal lugar porque tocan muy padre, ¿sí? Y tienen excelentes músicos, pero él no tenía una convicción de arrepentimiento, ni una idea de lo que era arrepentimiento, ni de lo que era el mensaje de la cruz, sino que él simplemente remarcaba que iba ahí porque le parecía bonita la música. Entonces, bueno, pues era como ir pues a un momento de esparcimiento, a un momento de un buen ambiente quizá, ¿verdad? Pero nada más, pero no había una convicción de Cristo en su corazón. Y también tenemos muchos testimonios donde pues el discurso de las personas, de los asistentes, pues se apoya pues en las grandes emociones, en todo lo que lloran, gritan, se desahogan, tienen catarsis un poco extrañas a veces en estos lugares, ¿verdad? Pero no tienen una convicción de Cristo meramente fija en su corazón, ni tienen tampoco una idea de la doctrina cristiana, del mensaje de la cruz. Bueno, son algunos puntos que pueden representar una decadencia en sí en una iglesia o en las iglesias. Cuidemos siempre esos puntos y hay que estar alerta. Bueno, por este video pues es todo, pues muchas gracias, un abrazo y Dios les bendiga. Hasta luego, hasta pronto. Suscríbase al canal.